El Señor les bendiga en esta tarde. Estamos contentos de estar una vez más en su casa y sobre todo conmemorando este día, 28 de junio, ¿verdad? Que es Día Internacional, ¿verdad? Del Orgullo LGBT más. Siéntete orgulloso de estar aquí más en su casa, en la casa de Dios. Amén. Y esta tarde yo quiero traerles un pensamiento que titulé ¿Hay un lugar para mí? A manera de pregunta. Y quiero comenzar con una historia que se encuentra en el Antiguo Testamento, en Segunda de Samuel, capítulo 4, 5, 6, hasta el 9. Ustedes pueden leerlo en casa, yo solamente voy a hacer así un poquito breve porque el tiempo apremia, pero es una historia de un joven llamado Mefiboset. Esta persona, ¿verdad?, tenía una condición. La escritura nos dice que cuando su abuelo, el rey Saúl, ¿verdad?, murió a manos de los filisteos, las noticias llegaron al palacio, porque para la época era muy sabido que el rey vencedor se quedaba con todo lo que le pertenecía al rey que había, en este caso, que habían matado o derrotado. A tal grado que se quedaba con sus tierras, con su familia, y si él quería podía esclavizar incluso a la familia del rey que perdió el combate, y también los podía asesinar. Entonces, cuando esta noticia llega a oídos de las personas que habitaban el palacio del rey Saúl, todos entraron en pánico y salieron como pudieron, porque ya sabían que algo malo se acercaba. Entonces, la nodriza o la cuidadora de este niño sale corriendo, pero en el afán de salir se le cae el niño y el niño queda inválido. Es así como ellos dos, tanto la nodriza como Mefiboset, huyen a un lugar llamado Lodebar. Lodebar era un lugar estéril, era un lugar seco, donde pasaron muchos años. Este niño creció mendigando en las calles, quizás alejado, porque tenía miedo de regresar o de que alguien supiera quién era, porque ellos tenían la idea de que el rey en turno los iba a asesinar. Y creció así en la marginación, y hasta que el rey David tomó el trono, un día se acordó de una promesa que le había hecho al padre de este niño. Entonces llamó a uno de sus criados y le preguntó: ¿queda alguien de la casa de Saúl? Y el criado le dijo: sí, hay un descendiente, pero vive allá en lo lejano, lo escondido. Es más, pide dinero en la calle. Pues tiene una parálisis. Y el rey David le dijo: tráiganlo. Entonces el criado del rey David llevó a Mefiboset ante su presencia. Y yo imagino que Mefiboset estaba temeroso porque no quería presentarse ante el rey, porque creía que lo iban a matar o le iban a hacer algo. Y quizás a regañadientes llegó al palacio y el rey le dijo: no tengas miedo. Y no solamente le dijo que no tuviera miedo, lo mandó a sentar a su mesa, lo rescató, le entregó lo que le pertenecía. Y es así como este joven llamado Mefiboset se sienta a la mesa del rey, no solamente como uno más, sino como un hijo, porque el rey David y la escritura dicen que lo adoptó como su hijo. Y no fue excluido, no fue menospreciado por su condición. Es más, el rey le dijo a su criado: tú y tu familia estarán al servicio de él. Y desde ese entonces Mefiboset perteneció a la casa de David y se sentaba a la mesa del rey. Y esta misma historia se repite o se ha repetido muchas veces dentro de nuestra comunidad. Es así que en los años 60 un hombre llamado Troy Perry, ¿verdad?,
este hombre, ministro del Señor, se muda a Los Ángeles, California, con su esposa y sus hijos. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Lo sacaron del closet, dice la historia. Y no solamente perdió a su familia, perdió también su lugar de fe, su iglesia. Es así que él se sintió tan desilusionado quizás de Dios, como muchos de nosotros. Pero un día, una noche, en un sueño, Dios le dijo: yo te amo a ti, Troy Perry, porque yo no tengo hijastros, yo no tengo hijastras, yo tengo hijos. Y Troy Perry le decía: pero Dios, ¿cómo es posible que yo, siendo gay, pueda yo estar a tu servicio, venir o siquiera pensar en acercarme a una iglesia? Y Dios le dijo: relee las escrituras. Y eso es lo que hizo Troy Perry, releyó las escrituras. Y así es como nace la ICM, las iglesias de la Comunidad Metropolitana, en Los Ángeles, en el año de 1968. Un año después ocurren los disturbios de Stonewall y comienza la lucha por los derechos de la comunidad LGBT. Pero a pesar de que más de 50 años hemos estado en lucha por derechos, que hemos avanzado, no hemos llegado quizás a como, ¿verdad?, quisiéramos, pero hemos avanzado. Hemos avanzado en estos 50 años en cuestiones de derechos humanos para nuestra comunidad. Pero dentro de la fe nos hemos mantenido como a 50 años. Porque se nos dice que no podemos pertenecer a una iglesia por ser gays, por ser lesbianas, por ser trans. Y esa misma historia se ha repetido y nos han dicho que no podemos y que no podemos pertenecer. Esa es la misma historia de Troy Perry. Y esa misma pregunta que un día se hizo Troy Perry, de que si existe un lugar en la mesa del rey, esa misma pregunta Mefiboset se hizo: ¿existirá un lugar? Y es esta misma pregunta que yo hago: ¿hay un lugar para mí? Nos dice la escritura, basándonos en la historia de Mefiboset, que Mefiboset vivía oculto. Si le podemos dar a la que sigue. Mefiboset vivía oculto en un lugar llamado Lodebar, que significa sin palabras o sin pasto. Un lugar donde quizás se batallaba para conseguir alimento. Pero si lo trasladamos a nuestra época, nuestro Lodebar es un lugar donde quizás nos sentimos invisibles, nos sentimos rezagados. Es el lugar donde quizás alguna vez tú estuviste en una depresión, quizás pensando que el amor de Dios no era para ti. Pero la escritura nos dice que en el Salmo 34:18 que Dios nos encontró, porque dice que cercano está el Señor para los quebrantados de corazón. Y en Isaías 43:1 nos dice que no temas porque yo te redimí, te di nombre, mío eres. El Señor nos empieza a hablar y nos empieza a decir: estuviste ahí, pero yo te estoy llamando a que vengas. Te está buscando el Señor. Lodebar puede ser un lugar físico quizás, un lugar emocional, un lugar espiritual en el cual quizás tú te encontrabas atrapado en una negación de que Dios no me ama. Pero Dios siempre sabe dónde encontrarte. Ahí donde tú quizás perdiste la esperanza, Dios ahí te encontró. Amén. Pero no solamente Dios sabe dónde está, Dios toma la iniciativa de ir por ti. Porque cuando el rey pregunta: ¿ha quedado alguno acaso de la casa de Saúl?
¿Ha quedado alguien? Es porque él estaba tomando una iniciativa de buscar. Dios está buscando una iniciativa. Así como David tomó la iniciativa de buscar a Mefiboset, Dios ha tomado la iniciativa de buscarte. Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si yo estaba perdido, entonces vino por mí. Y si tú estabas perdido, vino por ti, por nadie más. Amén. Y Juan 4:19 nos dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Él te amó primero a ti. Aún estando en ese estado quizás de negación, en ese estado quizás de depresión, de donde te hayas encontrado, Dios de ahí te llamó, porque Él vino a buscarte. Amén. Y la primera respuesta de David cuando trajeron a Mefiboset fue: no tengas miedo. Yo sé que cuando uno a veces venimos a ICM, en este caso a Casa de Luz, tenemos muchas dudas, muchos temores, miedos, y se los digo porque yo también lo experimenté cuando recién llegué a Casa de Luz, y yo lo he contado en algunas personas de aquí, algunos hermanos, hermanas, que la primera vez que yo llegué a Casa de Luz, yo me quería ir en ese momento. Yo estaba en mi mente: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo es posible? Quizás algunos de ustedes también se lo preguntaron. Y no me salí por respeto al pastor, en este caso el pastor Alejandro González. No me salí, pero sí estuve a punto de irme, porque tenía miedo. Igual que muchos quizás. Venimos con miedos, con temores de que existe acaso un lugar donde me puedan aceptar, donde Dios me acepta. Y estamos aquí 2026 y aquí seguimos. Dios tiene su tiempo, Dios tiene las maneras. Y nos dice que el rey David le dijo: no tengas miedo. Y Dios te dice: no tengas miedo de estar aquí. Isaías 41:10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. No tengas miedo. Si estamos en las manos de Dios, ¿qué nos puede pasar? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué te puede pasar si estás bajo la protección de Dios? Y Primera de Juan nos dice, nosotros le amamos, Primera de Juan 4:18, el perfecto amor echa fuera temor. De hecho, la playera de este año de la marcha, muchos la traen, dice que en el amor no hay temor. Si Dios te ama, el temor no tiene cabida en tu vida, porque el amor todo lo puede. El amor de Dios sobrepasa lo que tú puedas pensar, los temores que tú puedas tener. El amor de Dios es grande y misericordioso. La voz de Dios no está impulsada por el miedo, está impulsado por amor. Si Dios te dice que no tengas miedo, tienes que creer. Cree que Él está contigo, que Él en esos peores momentos, el Señor está a tu lado. Y es tanto el amor de Dios, que Dios no solamente te manda a llamar, te hace parte te invita a su mesa. La tradición, y también como parte fundamental de la ICM, es la mesa abierta. Porque Troy Perry decía, al releer las escrituras, él se encontró con esto, que la mesa no fue hecha por hombres. La mesa del Señor es el llamado de Jesucristo a todos aquellos que Él salvó por gracia, por amor.
Y la mesa abierta de ICM es eso, amor, donde cualquier persona puede venir a acercarse a tener esa comunión con Dios. Porque quizás seamos diferentes, tengamos diferentes pensamientos, diferentes trasfondos, pero la mesa del Señor nos une. Y Troy Perry fundó la ICM bajo esa, digámoslo así, como bajo esa regla, donde la mesa tiene que estar abierta para todo aquel que viniera a los pies del Señor. Amén. Entonces, cuando David llama a Mefiboset, lo sienta a su mesa, lo llama hijo, lo adopta, y Mefiboset quizás con miedos, a lo mejor al principio batallaba para acoplarse, pero David lo apapacha para que él se sienta querido y forme parte de su familia. Y Dios también te está llamando, te está dando ese cariño, ese amor. Le damos a la que sigue, por favor. No solamente como uno más, Dios no te está llamando porque seamos perfectos, porque le caigamos bien. Dios nos está llamando porque somos sus hijos, sus hijas, sus hijes. Dice Romanos, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos. Cuando Jesús murió en la cruz, te adoptó como su hijo. Gálatas nos dice que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La gracia no solamente nos perdona, la gracia nos da identidad. La gracia de Dios te da identidad. Mefiboset creyó que su historia había terminado en Lodebar, ahí lisiado, quizás mendigando comida. Troy Perry creyó por un momento que ya había terminado todo, pero Dios lo llamó. Dios le dijo, ven a mi mesa. Y Dios extiende su mesa. Y Dios sigue preguntando, ¿dónde está? ¿Dónde está Rolando? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Jaime? ¿Dónde está Triana? Amén. Dios sigue preguntando en estos tiempos, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija amada? Amén. La buena noticia del Evangelio es que cuando llegamos a la mesa de Cristo, descubrimos que el Rey ya sabía nuestro nombre y había preparado un lugar para nosotros desde el principio. Dios preparó este lugar desde el principio para ti. Casa de Luz tiene una historia. Casa de Luz es vamos a poner un lugar histórico en la lucha de derechos. Amén. Y dentro del Casa de Luz existen varias cosas que a lo mejor pasamos por alto. Por ejemplo, la cápsula de tiempo que está allá al lado, en la entrada, al lado de la puerta, ¿verdad? Ahí viene una inscripción. Muchas veces me han preguntado qué es. Bueno, los invito a que lean ahí, ¿verdad? Es parte de la historia de la lucha. La imagen de Cristo que vemos aquí a su izquierda, entre las dos ventanales, también es parte de la lucha. Esos fragmentos con los que está diseñado el rostro de Cristo son fragmentos de una iglesia de Estados Unidos que fue quemada y vandalizada. Una iglesia como Casa de Luz. Esos fragmentos llegaron aquí y se mandó a hacer ese diseño y se colocó ahí como parte de la lucha de la fe. Casa de Luz ha sido un pilar por 28 años en cuestión de lucha, tanto de derechos como de fe. Y Dios sigue llamando a personas a su mesa. Dios sigue llamando personas a trabajar, como ya los había dicho. Dios tiene un plan para ti. No tengas miedo, el Señor está contigo. Estás en el lugar correcto. Este es tu casa, este es tu lugar. No hay más.
Si creías que Dios no te quería, esta es la prueba de que Dios te ama. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar al Señor y pedir ese amor, sentir ese apapacho. Señor, en esta tarde te damos tantas gracias. Quizás desconocemos muchas cosas y tenemos miedo. Señor, venimos quizás de un lugar oscuro y difícil. Venimos de un lugar apartado de ti, donde creíamos que no nos amabas. Pero en esta tarde sé que tú me amaste desde el principio, que tú has hecho un camino, que tú me has puesto en el lugar correcto. Señor, te damos tantas gracias por Casa de Luz, que ha sido un pilar en la lucha de derechos, un pilar en la lucha de la fe, donde tus hijas, tus hijos, tus hijas pueden venir y adorar libremente, sin prejuicios, sin que nadie diga que no pertenecemos. Tú nos has llamado a la mesa, Señor, nos has llamado a tu mesa y queremos venir a tu mesa con un corazón dispuesto y alegre, sabiendo que tú nos amas. Señor, en esta tarde bendice a tus hijos, bendice a tus hijas, bendice a tus hijas, Señor. Dales fe, dales ese apapacho que necesitan. En estos momentos quizás están pasando por pruebas, por dudas, pero dales amor, Señor, que no están solos, que aquí estás tú, Señor, en este lugar, todavía preguntando, ¿dónde está? Abriendo esta mesa, extendiéndola, porque somos tuyos, Señor, somos tus hijos y te amamos, Señor, te amamos, Padre. Te damos tantas gracias y nos ponemos en tus manos, Señor, para recibir ese amor. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús, quien vive y reina. Amén. Y a nuestros hermanos que están a través del Facebook Live, les damos las gracias por estar con nosotros y los esperamos el próximo domingo en punto de las 6 de la tarde. Que el Señor les bendiga.